Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa hoy de la película Lux Eterna, en sección oficial en Sitges. Ayer protagonista de la sesión también de la entrega del premio Méliès. Y tenemos aquí para hablar de Lux Eterna a Yannick Bono, actor, bienvenido a Sitges. Maxim Ruiz, actor, bienvenido. Merci. Estefanía Cristian, actriz, bienvenida. Y Gaspar Noé, director y actor. Así que, bueno, empezamos cuando queráis. Ah, vous le necesito. Ah, no. Elle necesita. Sí, necesita. El único que no habla español es el satánico Bono. Faut que tu traduises tout, par contre. Hein. Oui, hein? Exactement. Je suis plus français des Français là, aujourd'hui. Hola, Es lunes, pero bueno. Bon, bah, c'était sympa de vous voir, merci. ¿Tenéis preguntas? Sí, bueno, todo. Buenos días. Buenos días, perdona mi afonía, lo primero. Bueno, todos estamos un poco. Quería saber, preguntar a Gaspar hasta qué punto tiene algo de él la película, hasta qué punto puede tener algo biográfico. Hice la cámara, no había guión, más que nunca. La película se hizo a partir de 2 líneas o 3 líneas. Y bueno, buscamos un decorado. La película estuvo patrocinada, financiada por Yves Saint Laurent, la marca de moda, que inicialmente nos propusieron hacer un cortometraje de 10, 12 minutos y entonces a partir del momento que la idea fue propuesta y fue aceptada, teníamos 5 días de filmación y ahí pensamos, filmemos todo lo que podemos con 1, 2, 3, 4 cámaras y filmamos muchísimo material y el resultado es bastante fresco porque justamente no había nada preparado. Y al final la película dura 52 minutos. Gracias. Hola. Primero de todo, felicidades porque me encantó la película. Antes de empezar la película, dijiste que filmar era una pesadilla. ¿Tú qué crees que pasaría o cómo concebirías tu carrera en el momento en el que alguna de tus películas dejara de ser una pesadilla o quizás no funcionara como ello? No es una obsesión hacer películas que parezcan pesadillas. Cuando uno duerme, en general no recuerda sus sueños. Y cuando los recuerdas, a veces son pesadillas, a veces son sueños, pero en general son algo intermedio que no sé, que siempre hay como algo poético, algo de malestar. No es una obsesión mía reproducir lo que son las pesadillas. Pero el lenguaje de los sueños sí. Quizá algún día alguna película única para todo público. Y creo que esta es la cosa más para todo público que hice en mi vida. Nadie folla a nadie, nadie mata a nadie. Sí. Da igual, yo grito pelado. ¿Cuánto de la película crees que se genera en cámara y cuánto en montaje? En porcentaje, no sé, la película se hace delante de cámara. Yo le paso la pregunta a los actores. Combien, Du film. Yannick, Ouais, je lui ai traduit. ouais, combien du film a été improvisé au tournage et combien t'as préparé d'après mon texte? C'était compliqué parce que je refais ce que je l'ai dit hier, mais en effet, Gaspard a dit en fait, un film pour moi c'est comme une fête et j'invite les bonnes personnes et après la fête va être réussie parce que c'était un peu ça ce film, parce qu'on a tout fait en impro. Donc, on est arrivé sur un plateau. Je peux le dire, il y avait des scènes qui étaient scriptées, mais il fallait beaucoup improviser. Et on était très en confiance, que Gaspard est un grand formaliste, donc en fait on était concentré sur le jeu. Et c'était un film qui était fait avec beaucoup d'énergie,
je ne sais pas si vous avez vu le film, vous le verrez, c'est un film qui montre un aspect de Gaspard qui n'est pas forcément le plus évident, c'est que c'est très très drôle et qu'il est très drôle. Voilà. Donc on parlait des cauchemars, mais là on est dans un cauchemar amusant. Et je crois que pour moi c'est la première fois il y avait déjà des pistes dans d'autres films de Gaspard, mais c'est la première fois où moi en tout cas, dès que je vois le film, j'en suis fier et je rigole. Voilà. Donc c'est autre chose. Voilà. Ah, es complicado porque con Gaspar llegábamos al rodaje y en realidad sí que había escenas descritas, pero trabajábamos mucho sobre el terreno con la confianza de que él estaba muy pendiente de todo lo demás, mientras nosotros, nuestra energía básicamente estaba en el momento, en la situación, y la verdad es que sí, puede que fuera una pesadilla, pero una pesadilla muy divertida. Yo la verdad es que cada vez me doy más cuenta de que filmar también consiste en pasárselo bien. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Gaspar, para mí, trabaja en tomas muy largas, muy largas, o sea, mínimo 10 minutos o 15 o 20. Y a mi forma de ver, él utiliza el montaje volviendo a los principios de lo que tiene que ser un montaje. O sea, no es un montaje utilitario, campo contra campo, es un montaje realmente creativo. Una vez que tiene los elementos, el montaje que él hace es realmente creativo, o sea, surge un sentido nuevo y diferente. No sé si es claro lo que dije, pero... Buenos días. Ayer Asia Argento dijo que cuando alguien dice que se lo ha pasado bien rodando una película, es que aquella película, bueno, que lo decía su padre, Darío, y que ella está de acuerdo, que cuando alguien dice que se lo ha pasado bien en un rodaje y que, bueno, que han disfrutado, que seguramente la película acaba siendo una mierda. Pero yo creo que Gaspar se acostumbra a pasárselo bien y las películas suyas no son una mierda. ¿Qué tendrías que decir de eso? Fanny, ¿la pasaste bien? Genial. Sí, cuando llegué en el set llegué con plena confianza y todo ha sido genial. El asunto cuando uno hace una película hay que divertirse, si no para qué seguir haciendo cine. Hay tantas otras profesiones que existen, pero uno tiene que rescatar momentos y después en el montaje elige lo mejor de lo mejor. Y por suerte en este proyecto no tenemos que entregar ni un largometraje ni un mini cortometraje y la duración estaba ligada a lo que nosotros devolvamos, no había ninguna obligación de duración y por eso terminó durando 52 minutos. Si lo hubiésemos puesto no en dos pantallas, en una sola pantalla, hubiésemos tenido un largometraje, pero no hubiese sido tan divertido. Porque, bueno, para los que no vieron la película hay un split screen, entonces pasan cosas a la derecha, a la izquierda, pero si hubiésemos puesto esos momentos que están a la derecha y a la izquierda de la imagen de manera consecutiva, sí, teníamos un largometraje, pero bueno. Todo el mundo ya vio largometrajes con una sola pantalla, así que prefería hacer un mediometraje con 2 o 3. Es divertido también hacer una película como uno hace una fiesta, es decir, que uno va al rodaje y sabes que te cae recontra bien toda la gente que está delante o detrás de la cámara y no saber quién se va a emborrachar primero, quién va a gritar primero, quién va a bailar primero, pero vas ahí y dices, bueno, fiesta, después bueno, el día que tienes que entregar la copia tienes un poco de resaca, pero la pasaste bien y se nota la energía en la pantalla. Las películas que se filmaron de mal humor, en un segundo te das cuenta. Te das cuenta cuando el asistente de dirección se portó mal, el otro. Pero en mi caso, pocas veces me acerqué a algo
tan pesado como la filmación que se representa en esta película, pero existen. A veces cuando voy a ver amigos que están filmando, todo el mundo se grita, todo el mundo se odia, no sé, y muchas veces los telefilms que ustedes ven en la tele, las publicidades, o los largometrajes, las comedias, o películas de terror, es todo drama, todo el mundo quiere acogotar a todo el mundo. Y bueno, en mi caso, no. Hola. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo, de que un buen clima es lo mejor, lo más apropiado para trabajar, de acuerdo al 100%. Creo que cuando uno ve una película, sobre todo lo primero que uno percibe es la energía creativa o anticreativa que hubo durante la filmación. Es como un documental, no sobre... es evidente lo que fue la energía durante toda la creación de la película. Pues hay algo que me llama mucho la atención de tu filmografía y es la fotografía. Cómo experimentas con ella y las decisiones que tomas, ¿no? Me gustaría que me hablases un poco de tus decisiones con respecto a la fotografía, por favor. La fotografía, en general, las últimas películas, Benoit Debie hace la luz y es mi ídolo, fabuloso, tiene un sentido de los colores fabuloso, y a mí me gusta hacer la cámara cuando puedo, porque estoy cerca de los actores, que a veces no son actores, y luego no, es como se inventa con la cámara en la mano. Mi primer iluminador es Max. Cuando empecé a hacer cine, hice una escuela de cine y después él hacía fotos para tapas de discos, dirigía videoclips y me dice, tengo un decorado aquí, tengo un poco de película, tengo una cámara, ¿quieres hacer una película? Y fue como mi primer director de fotografía y productor, una película que se llama Pulpa Amarga, y entonces después, cuando tenía que hacer esta película y quería entonces que alguien haga del director de fotografía, pensé, pero hay que llamar a los amigos primero. Si los amigos no quieren actuar, bueno, buscas actores. Y hacíamos todo lo que estaba prohibido. O sea, Gaspar siempre tenía ideas extremas, ¿no? O sea, en aquel momento te decían, por ejemplo, no uses mucho rojo en la iluminación porque en la televisión pasa muy mal. Y viene Gaspar y dice, vamos a hacerlo todo rojo. Entonces que era muy divertido. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar, me pareció muy interesante tanto el inicio antes de llegar, digamos, a los personajes principales, como estas intersecciones que había en letra romana que nos iban dando como explicaciones sobre lo que iba pasando, que la utilizas al final para dar un mensaje súper potente. Me gustaría saber si esto... Un mensaje súper potente es la frase de Buñuel. Dios gracias, soy ateo. Sí, podría ser. Entonces me gustaría saber si esto lo tenías en mente desde el principio o fue algo que salió con el proceso. Los textos aparecieron en el montaje. Y lo de las letras romanas también estaba ligado a imágenes de la Edad Media y que se habla mucho de religión en la película, pero sí, me gusta jugar con la tipografía, pero por ejemplo la citación esa de Godard, que no lo citamos como Godard, pero Jean-Luc, era un artículo que salió en la prensa mientras estaba montando, abro el diario y decía él, el cine de hoy está hecho por zombies y bueno, entonces lo copié, pero porque abrí el diario y decía eso en el diario y queda muy bien, sobre todo que la película es un poco una película de zombies. En cambio, para que algo te salga bien, no es tanto el tiempo que te dan, es cuánto tiempo pasas por día. Así que bueno, si no tienes 3 meses para montar, pero tienes 2 semanas, tienes que trabajar 24 horas por día y ahí entras en otra dimensión. Y por suerte tengo un equipo muy trabajador y inventivo. Aquí otra vez. Como has dicho que esta es tu película más para todos los públicos, ¿cómo te has sentido haciendo una cosa que sea tan para todos los públicos? Y si para contrarrestar estás ahora preparando alguna cosa muy loca. Trataré de hacerme perdonar con la próxima película. No, creo que cuando alguien dice viene una película de Gaspar Noé,
No, Gaspar Noé no es nadie, pero asocias el nombre a películas anteriores, así que si alguien dice una comedia de Gaspar Noé, no lo crees mucho, porque el que vio Irreversible, no sé qué, lo asocia a cosas dramáticas y no sé lo que será el futuro, pero probablemente haga una película sobre la religión. Soy ateo. Así que no va a ser muy linda. Hola. Esta es una pregunta para los actores. Teniendo en cuenta que había tan poco guión, o casi ninguno, ¿qué tipo de direcciones os dio Gaspar para esta película? Cada uno tiene... Sí, ¿qué tipo de dirección había? Porque no había... Habla tú. Ok, vas-y. No había actuado antes, fue mi primera actuación y la verdad es que era un poco complicado, a la vez tenía curiosidad, pero sí, por otra parte era muy fácil porque me identifico muchísimo con el personaje, soy yo misma, entonces tenía que ser yo y lo que nos decía Gaspar era Lo que es raro en la película esta es que todo el mundo lleva su propio nombre, sí. pero les pido a cada uno con su nombre. Él se llama Maxime, él se llama Yannick, ella se llama Stefania en la película, pero que sean la versión odiosa de sí misma. Y por ejemplo, Karl Glusman, que había actuado el rol protagónico en Love, se llama Karl Glusman en esta, y hace de un actor que quiere dirigir su primera película y dice cosas asquerosas sobre las otras actrices. Y cuando su agente americana vio la película, dice, pero tu carrera en Hollywood ahora está acabada, le dijo. Y dije, ¿por qué? Sí, las porquerías que dice, bueno, pues es un personaje. Sí, pero tu personaje se llama Karl Glusman, ¿cómo te pudiste permitir hacer eso? Y entonces, bueno, a veces es difícil aparecer en una película con su propio nombre y hacer de otro. Pero es muy particular de esta forma de trabajar. Yo no tenía ni idea. Yo creo que 5 minutos antes de filmar no sabía nada. Pero hay una relación de confianza muy fuerte, muy natural. Gaspar, creo yo, por lo menos es el único director que conozco que nunca usa ni usó su posición de director para tomar poder y para oprimir a actores o actrices. En ese sentido, es un director político para mí, o sea, tiene una moral, filma de acuerdo a lo que él considera sus valores. Y a pesar de ser un cineasta extremo, de romper los límites y de presentar cosas tremendas, la base de su trabajo es esa. Es muy curioso, o sea, y luego está, por ejemplo, yo no conocía a Yannick antes de la filmación y nos pusimos a jugar como dos niños, o sea, él era el productor, yo era el director de fotografía y claro, teníamos que ser horribles, o sea, misóginos. Y yo creo que uno rasca un poquito y le sale el monstruo bastante fácilmente, ¿no? De que tienes que odiar a una mujer y tienes que, ¿cómo se dice?, menospreciarla, disminuirla delante de todo el mundo, humillarla. Y eso te sale así, ¿no? Y por último están también los actores, digamos, verdaderos de oficio, como Beatriz Dahl o Félix, que fueron, yo tenía miedo un poco, me decía, bueno, tú llegas ahí, por ahí, Beatriz Dahl va a decir, pero ¿quién es este tío? ¿No? ¿Sí? Y es tan normal, diríamos, ¿no? Tan cálida, que tú enseguida te sientes, bueno, dices, bueno, soy Robert De Niro, ¿no? Está todo bien. Y es un trabajo realmente muy particular, porque hay
una forma de... el director te está mirando y de vez en cuando tira una cosita. De vez en cuando hace una sugerencia y te va como dejando ir, ¿no? O sea, quiere algo, pero quiere que nazca ese algo, ¿no? No es que quiere, bueno, hace esto exactamente así o así. Y es una experiencia muy buena. La película filmamos más o menos por orden cronológico, pero el último día filmamos la conversación que va al comienzo de la película con Charlotte y Beatriz, que habíamos filmado una primera vez el primer día, pero no estaba tan buena, y la refilmamos con 2 cámaras, y entonces Charlotte, que tiene una cena antes de irse de vuelta a Nueva York, anuló su cena o pospuso su cena y dice, tengo 1 hora para hacerla de vuelta. Entonces pusimos las 2 cámaras, se sentaron y me dicen, bueno, ¿cuál es el diálogo que hacemos? Y dije, no, yo ya puse las cámaras, acabé mi trabajo, yo soy el director, ahora ustedes son responsables de sus personajes, hablen, vamos a filmar durante media hora. Y decían, ¿qué digo? No citen nombres ni apellidos, pero hablan de películas de brujas, de religión, de inquisición, y diviértanse. ¿Quieren vino? No, sí, no. Y me fui, la dejé hablando durante media hora, y la secuencia, que fue un poco montada, dura 10 minutos, pero no les di ni una línea. Lo único que les pedí es que no lo citen a Lars von Trier, que no lo citen a Pasolini, que fuera de eso. Y creo que Beatriz, creo que ya ha hecho una película totalmente improvisada, así que le divertía la idea. Pero Charlotte decía, pero ¿cómo no hay ninguna indicación? Digo, no, yo ya terminé mi trabajo, estoy ahí, estoy mirando a 15 metros, vuelvo dentro de 30 minutos, y después se divirtieron entre ellas. Son muy alegres las dos, así que todo bien. Non, bah, pour revenir sur le tournage avec Gaspard, ce qui était assez fascinant, c'est que ça me fait toujours rire, parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur ce tournage, pour vous dire que rien n'était construit, à un moment, j'étais assis sur une chaise, et Gaspard passe, et il me dit « Non, tu ne dois pas être là, tu n'es pas le journaliste, tu es le producteur. » Donc même les rôles au départ n'étaient pas forcément construits. Donc c'est assez amusant, parce qu'en fait, chaque personne, et c'est pour ça que je pense qu'il y avait une telle liberté, et c'est pour ça que le tournage s'est passé formidablement, c'est que chacun a pris sa place, en fait. Et Gaspard, il allait d'un point A à un point Z, il savait où il allait, mais en fait, on a tous un peu construit l'histoire, et c'est ça qui était assez magique. Je pense que sur un tournage, c'est assez rare d'avoir une telle liberté. Voilà. Para volver sobre el tema del rodaje, lo que realmente era fascinante es que recuerdo que llegábamos al rodaje y no había nada construido, es decir, y yo me acuerdo que me senté en una silla y pasó Gaspar y me dijo, no, tú no, recuerda, tú eres productor, tú no vas en esta silla. Y entonces, a partir de ahí era cuando buscábamos nuestro propio espacio con esa libertad que nos daba este tipo de trabajo, y cada uno acabó eso, construyendo el espacio y buscando su lugar. Y eso hizo que el rodaje fuera especialmente mágico. Lo único que estaba preparado era la pantalla con luces estroboscópicas. Porque en el guión 2 líneas, 3 líneas que había entregado, ya decía que de repente se descomponían las luces y la pantalla, y que el final iba a ser estroboscópico, así que toda mi energía durante la preparación, más allá de atribuir los roles a los actores o no actores, era preparar bien las bandas estroboscópicas para el final de la película. Y me divertía mucho esa idea. Y efectivamente, a todo el mundo durante la filmación le dolía la cabeza. ¿Puedo? Bonjour, Gaspar, tengo una pregunta. Cada sus películas son absolutamente diferentes, poéticos, y está Lux Aeterna como ese en la película también, como entiendo yo. Pero mi pregunta es, me parece, usted como director está en búsqueda. ¿Cómo llamarías este periodo en su vida cinematográfica, por ejemplo? Que busca, encuentra. A veces, no encuentra, pero creo que si uno se copia a sí mismo o copia a otros, se aburre. Y bueno, hay directores que hacen muchas películas, yo no hago tantas, así que mejor divertirse.
que creo lo que menos permite la búsqueda cinematográfica es el contexto comercial en el cual las películas se distribuyen. El lenguaje sería tanto más rico si se financian películas experimentales. Bueno, por suerte hay subsidios para el cine de autor, pero yo diría que mi cine se parece más a un cine comercial que a un cine de autor, porque son divertidas. Hay un momento en la película que aparece una cita, ahora no recuerdo exactamente de quién era, que dice que cuando la película se pone mal o el rodaje se pone mal es cuando a veces me convierto en un dictador. No, es una frase de Fassbinder. Sí, de Fassbinder, exacto. No, sí. Cuando la situación se pone tensa me convierto en un dictador, pero es una frase de Fassbinder, pero se puede aplicar a cualquier situación de la vida. Todo el mundo, la mayor parte de la gente en la vida, cuando la situación se pone tensa, se convierte en dictador. Le empiezas a gritar a tu perro, a tu gato, a tu novia, a tu padre. No, justamente te iba a preguntar que hasta qué punto tú te podrías llegar a considerar dictador o cuál crees que tiene que ser la relación de poder, subordinación entre director y actor. No tengo ejército, así que mucho no puedo hacer. Uno puede gritar, pero cuando estás solo nadie te escucha. No, en la filmación no soy dictador. Cuando estoy borracho en un bar a veces sí. No, creo que para lograr algo en equipo es mejor entenderse bien con todo el mundo y no sé, las relaciones de poder me parecen nefastas. ¿Me convertí como un dictador? ¿Más preguntas? Pues si estáis tan de lunes y no tenéis más preguntas, pues vamos a... ¿Tenéis algo más que decir dentro de la mesa? No, lo que me divertía con Yannick es que a veces hacía citaciones de literatura, cosas así. Jamás se lo había pedido. Entonces en cada toma decías, a ver, ¿qué nueva citación se va a mandar? No sé. Es divertido apretar el botón de la cámara y no saber qué es lo que va a pasar dentro de la cámara. Eso es lo que pasa cuando uno hace un documental. Cuando hace una película de ficción, en general no ocurre. Pero quise recuperar lo más inventivo de un documental es que surgen cosas delante de la cámara. Entonces, hasta cuando tenemos una toma, en vez de hacerla la idéntica una segunda vez, dicen, no, hagan otra cosa. Y hasta a veces le pedía a mis asistentes que pongan otra cámara por aquí y por allá. Y hay un montón de tomas de la película que ni las concebí, porque le dije a mis asistentes de cámaras o a Tom Kahn que vayan a utilizarla, y después en la escena de montaje tenía un montón de material que no venía de mí, y que son a veces los momentos que más me gustan de la película. Yannick y yo no sabíamos en qué momento la cámara iba a filmarnos, porque estábamos en una situación y Gaspar empezaba a filmar muy lejos y daba un montón de vueltas por el decorado. O sea que no teníamos idea y habíamos decidido de actuar todo el tiempo. O sea, 15 minutos antes o 20 minutos antes de que la cámara llegara, ya estábamos discutiendo. Yo le pedía que la echara a Beatriz Dahl y él trataba de convencer y tal. Y era bastante... yo sé que, por ejemplo, Charlotte Gainsbourg, que estaba a unos metros, estaba muerta de risa viéndonos. Y eso contribuye a que haya una credibilidad, me parece, ¿no? O sea, que inventábamos esa situación. Y cuando la cámara llegaba, ya estábamos metidos en el asunto. Y yo estaba realmente convencido que había que echarla a esta imbécil. Y él quería salvar su plata. Y estamos... O sea, que era bastante... Finalement sencillo, comparé à un juego de niños. Alors, pour conclure, en fait, ce qui est intéressant avec Lux Eterna, après je ne suis pas l'exégèse de Gaspard, mais je trouve que par rapport à tout son travail, il a fait un pas de côté et monsieur posait la question, est-ce que là c'est un film tout public, tu vas aller vers des choses, tu vas revenir à des choses plus provocatrices ou autres? Je trouve que vous verrez le film tout à l'heure, mais il a fait un pas de côté, il est ailleurs. Donc c'est intéressant parce que, en fait, moi c'est pareil, typiquement je me pose la question en tant que spectateur, est-ce que Gaspard va creuser cette veine, est-ce qu'il va aller vers autre chose? Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est juste un petit pas de côté, parce qu'il a toujours eu ça en lui. Il
Il y a des scènes très drôles, même dans Irréversible. Mais là, on part ailleurs et on ne sait pas où on va. Donc je trouve ça intéressant, justement, ce décalage. Voilà. Considero que lo que es interesante en Lux Eterna es que, viendo la trayectoria de Gaspar, yo me planteaba, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ahora va a hacer algo más provocador o para dónde va a tirar? Y me parece que lo que es divertido es que consigue hacer esta película que a la vez tiene escenas divertidas y, en cierto modo, estamos todos trabajando y vamos viendo cómo la película va tomando forma. Dicen que la improvisación, más que una cualidad, es un don. Eso me gusta mucho, que podáis tener ese margen para trabajar. Y bueno, tenía una pregunta para los actores, porque efectivamente tenéis ese margen para actuar, para improvisar, para contar una historia. Pero muchas veces, claro, efectivamente esa historia es un descenso a la locura, o un ascenso incluso, porque el cine no solo es para provocar, sino para concienciar, y tus películas tienen mucho de eso y me gusta un montón. ¿Os cuesta mucho luego desprenderos de esos personajes que incluso antes de poneros delante de la cámara ya estáis encarnados en ellos? ¿Os habéis puesto esa piel? ¿Os cuesta mucho soltarlos después? Me da la impresión de que Gaspar nos pidió, de alguna, él como dijo hace un ratito, sean lo peor de sí mismos. Y entonces, bueno, conocemos todos un poquito el medio del cine, esta maravillosa familia donde todos se quieren y se besan y se adoran y todos los tournages fueron amazing y todo fue súper increíble. Y aquí la regla del juego era, bueno, no, vamos a ver cómo son las cosas. Y tiene esto mucho que ver con el ego, y eso es algo, ¿cómo decirte? Tu pregunta es medio, ¿cómo se desprende uno de ese petit monstruo que en realidad sigue estando adentro tuyo, ¿no? O sea que tienes que tener cuidado porque te sale fácil, ¿no? Como decía hace un rato, tienes que humillar a una mujer delante de todos haciéndote tú el macho director de fotografía. Te sale bastante, te sale eso, es decir, que está. Y luego, bueno, se termina la película, hazte cargo, te vas con él a tu casa. Bueno, no sé. Pour rebondir sur ça, bon, on dit Gaspard, évidemment, c'est un réalisateur, c'est un scénariste, sur Google en tout cas. Non, mais je crois que si, c'est un gros directeur de casting, parce que je vais vous raconter l'anecdote qui est amusante. Gaspard, en fait, avant le film, la première fois qu'on s'est vu, c'était un dimanche à Paris. Et il y avait un cinéma porno qui s'appelait le Beverly qui fermait. Et en fait, ils vendaient des affiches. Et Gaspard est un grand collectionneur d'affiches. Et on s'est vu là-bas. Moi, j'étais parti pour acheter des bobines de 35 mm, etc. On s'est rencontrés, on a pris un café ensemble. Et je pense qu'en fait, après, il l'a dit après le film, moi, je savais, en fait, ils sont l'énergie des gens. C'est-à-dire que par rapport au rôle, est-ce que vous avez une part de folie, etc. Ouais, peut-être. Mais en gros, le travail est vachement facilité parce qu'en fait, il savait qu'il allait nous laisser jouer et qu'on allait prendre l'espace. Et ça, c'était hyper important. Et donc, quand on a pris ce café, moi, je ne pensais pas être sur Lux Eterna, journaliste producteur. Il n'avait même pas été conçu parce que entre le moment où j'ai eu la proposition de faire, entre el momento que me propusieron hacer la película y que hice la película, pasaron 3 semanas o 2 semanas. Y cuando lo conocí a él, todavía ni me había llamado Bacarello, que es el director de San Ramón, para proponerme hacer un corto. Así que tomé un café con él. Después lo crucé una segunda vez en otra terraza de café y hablamos 15 minutos más, pero le dije, hey, ¿qué haces este fin de semana? Porque vamos a filmar dentro de 3 días un corto y quizá, no sé si alguna vez actuaste o no actuaste. Y él pensó que era un chiste porque se tenía que ir al sur de Francia. Y dije, no, filmamos dentro de 2 días, 3 días. Va a ser un rol importante, pero nunca lo había visto actuar. La verdad que habíamos tomado solo 2 cafés juntos antes. Donc il se trouve que j'avais fait de l'improvisation pendant 4 ans. Donc c'est ça qui était drôle, parce que lui, il ne le savait pas en fait. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'en fait, sur le tournage, ça s'est très bien passé, parce qu'en effet, j'avais une formation un peu technique d'acteur. Mais quand Gaspard m'a casté, il ne savait pas ça. Donc c'est amusant aussi cette rencontre. Et c'est là où il est très fort, parce qu'en fait, il a senti cette énergie.
il a senti un truc, et même dans l'équipe, c'est-à-dire que là, c'est Max, je l'ai rencontré sur le tournage, et après c'est cliché, mais c'est vraiment un ami. Et ouais, il y a eu des liens très forts qui sont créés, même avec Béatrice Dalle, qui était en effet le cast, premier rôle. Dès le premier soir, elle est venue à notre table, on a mangé ensemble, c'est des petits trucs, mais dans le cinéma, c'est très hiérarchique. Et il y a eu une ambiance tout de suite d'échange, et chacun, en fait, ça a été facile. Justement, on parlait des dictateurs tout à l'heure. Gaspard, c'est pas ça, il a laissé l'espace, les gens ont été bienveillants avec tout le monde, même si j'aime pas ce mot. Et ce tournage, il a été difficile parfois pour des tas de raisons, mais il n'a pas été difficile parce que les gens ont toujours été toujours en écoute. En improvisation, on dit, si tu sais pas, tu dis oui, tu prends les propositions, et c'est l'écoute. Et sur le tournage, tous les gens ont toujours écouté. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient moins forts que d'autres, parce qu'en fait, ok, c'est pas facile, mais on a toujours été là, quoi. En gros, on a toujours eu une main bienveillante. Si quelqu'un se noyait, il n'y arrivait pas, on était toujours, ok, on y va, on écoute, et je te donne l'énergie, et on y va. Et ça, je trouve que ça se voit, parce que justement, on va revenir sur les comédies. C'est vraiment un rythme et une énergie, et il y a deux parties dans Lux Aeterna, et la deuxième partie, elle est vraiment, voilà, c'est une montée, et c'est très rythmé, c'est ça qui est génial. On parlait du montage, c'est ça. Gaspard, il a réussi à prendre un rythme de comédie, ce qui est pas ça, et c'est drôle, voilà. Pour ça, il y a cette énergie, quoi. Vamos a ver. Respecto a esto, también me gustaría decir que Gaspar es, aparte de un director y un guionista bueno y cuya calidad se conoce, un gran director de casting. Porque me citó, bueno, nos vimos un domingo en París en un cine porno, bueno, cerca de un cine porno que iba a cerrar, y él quería comprar unos carteles y tal, pero realmente él notó, él notó la energía, es bueno notando la energía de los demás, leyendo a los demás de una manera intuitiva. Y es verdad que había ese elemento de locura que se citaba antes, pero yo sabía en cierto modo que él me dejaría jugar en este sentido francés, que es interpretar y a la vez jugar. Estábamos vestidos cuando nos encontramos en el cine. ¿Perdón? Estábamos vestidos cuando nos encontramos en el cine. Bueno, es un detalle que está bien saber. Pero entonces, él no sabía, por ejemplo, que yo había hecho 4 años de improvisación cuando nos pusimos en contacto para este proyecto. Y realmente, lo que digo, es muy bueno notando esa energía y también creando en sus rodajes un ambiente en que, por ejemplo, yo no conocía a Max, pero nos hemos hecho grandes amigos y se crearon dentro del rodaje vínculos muy poderosos. Por ejemplo, con Béatrice Dalle cenamos la primera noche y había desde el primer momento un gran intercambio. En este sentido, Gaspar es de todo menos un dictador, deja mucho espacio. Y un rodaje que fue difícil por muchos motivos, acabó siendo un lugar donde la gente se apoyaba y, como decimos en improvisación, tienes que escuchar para saber dónde está el otro y para poder ayudarle, para que haya un trabajo conjunto, ¿no? Y además es curioso porque en la segunda parte de la película realmente Gaspar consigue un ascenso, un crescendo ritmado que hace que acabe teniendo también tintes de comedia. Tout est vrai. Ok, muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Merci beaucoup. Totalement oublié qu'il y a quelqu'un. Ouais, bah ouais.